llave del cielo, como dice la Iglesia Católica, usan Mateo 16, 18 al 19. Adelante, amado pastor. Muy bien, Mateo. Vamos allá. Mateo 16. 18 al 19 dice por acá. Ajá. Bueno, la respuesta rápida es no. ¿En qué sentido? En el sentido de pensar que Pedro, en primer lugar, tiene unas llaves literales que abren las puertas en los cielos, si acaso el cielo tiene puertas, ¿no? No, tampoco en el sentido de que Pedro tiene un primado, de que Pedro es un papa, de que Pedro y todos los demás sucesores de Pedro sean los representantes de Cristo en la tierra o vicarios de Cristo en la tierra, ¿no? En ese sentido, no. Pero ¿en qué sentido sí? Vamos a la Escritura. ¿Sí? Mateo 16. Vamos a comenzar desde el verso 15, porque, chicos, algo que siempre hay que hacer cuando a ti te hablen con un versículo, siempre lee versos antes y versos después. Eso se llama ubicar el texto dentro de su contexto. Nunca te quedes con el versículo solo. Siempre lee antes, lee después. Si ya tienes más tiempo en tu casita orando, lee el libro completo. Por ejemplo, todo Mateo. Te lo lees completito varias veces. Así vas a poder entender mejor. Pero si tú solamente lees por partecitas, por versículos, es muy difícil que puedas entender. ¿Ok? Primero, en el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado como el rey de los judíos, el rey prometido desde el Antiguo Testamento. Y cuando Él predica, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos era Él era el rey del reino prometido. Pero el rey iba a ser rechazado, el rey iba a ser crucificado. Y entonces dice el Señor a la casa de Israel: a vosotros les es quitado por ahora momentáneamente el reino, y el reino les será dado a gente que produzca los frutos de ellos. Temporalmente Cristo ha postergado el reino a Israel, y ahora el reino se vive solo de manera espiritual mediante el ejercicio ministerial de la iglesia de Jesucristo. Y es a partir de los apóstoles que Jesucristo va a ir encargando este ministerio a su iglesia. Y a eso vamos a ir entendiendo poco a poco a qué se refiere con la llave del reino de los cielos. ¿Ok? Mira, leamos desde el verso 15. Dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué Jesús le pregunta esto a sus discípulos? Porque antes ellos dijeron que la gente decía que Jesús era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían que era alguno de los profetas. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, mira, es Simón Pedro que habla primero. No significa que solo él esté conversando con Jesús, sino que él pide la palabra. Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hace una declaración acerca de la persona de Jesucristo y le dice: tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora mira, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, confirmando que la declaración de Pedro era en realidad una revelación doctrinal de Dios, que era la verdad, que era lo correcto. Ahora mira, Jesús continúa: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora mira el siguiente verso. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, ¿qué dice? El Cristo. El contexto te dio la respuesta. A ver, mientras Jesús no iba a la cruz, solo sus discípulos íntimos sabían que Él era el Cristo.
Mientras Jesús no iba a la cruz, Jesús dice, miren, esta es la declaración del Padre. Este es el testimonio del Padre, que yo, Jesús, soy el Cristo. Pero ojo, no se lo digan a nadie. No le cuenten a nadie. ¿Saben cuándo lo van a comenzar a predicar a todo el mundo? Ustedes lo saben. Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén. ¿A partir de qué? Cuando viniese sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira las condiciones. Antes de que Jesús vaya a la cruz, Él dice, no le digan a nadie. Pero después que Él muere, resucita y asciende a los cielos y envía al Espíritu Santo, Él dice, salgan y díganlo a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que iban a decir? Que Él era el Cristo. Y justamente, si tú lees Hechos capítulo 2, en la predicación de Pedro, en la primera predicación de Pedro, ¿sabes qué confesó él? Él dijo, yo soy el Papa, yo tengo la llave del reino de los cielos. No, él dijo, Jesús es el Cristo y ustedes mataste a Cristo, al autor de la vida. Así que arrepiéntanse. Así que, hermanos, amados míos, ¿cuál es la llave del reino de los cielos? El Evangelio. El Evangelio es la llave del reino de los cielos que usó Pedro a partir de Hechos capítulo 2, y durante todo el libro de los Hechos, Pedro, los apóstoles, luego Pablo, van a usar esa llave para abrir el reino de los cielos. Si tú crees al Evangelio, por supuesto, el reino de los cielos está abierto de par en par para ti. Pero si tú no crees el Evangelio, Cristo lo dijo, el que no crea su palabra, simplemente sacúdense los polvos de sus pies y salgan de ahí, porque será un castigo terrible para ellos. Así que, podríamos decir en ese sentido que Pedro tenía la llave del reino de los cielos, ¿sí o no? Sí. Así como los otros apóstoles, así como los demás discípulos. Ahora, podríamos decir, nosotros tenemos las llaves del reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Nosotros tenemos la llave del reino de los cielos, sí o no? Sí, porque ¿cuál es la llave del reino de los cielos? Grítalo. ¿Cuál es? El Evangelio, claro, la palabra de verdad. Así que todos tenemos la llave del reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarlo, compartirlo, testificar que Jesús es el Cristo. Muy bien, adelante mi hermano. Muchísimas gracias, amado pastor. Fuertes palmas, amados hermanos. Ahora sí, la pregunta para el licenciado